Continuamos con el tercer tema, perdón, ahí debería decir tercer tema. Y la pregunta que queremos responder en el día de hoy, ¿es necesario el castigo físico en los niños? Recuerden que este es el tercer tema de la serie que queremos llevar a cabo, ¿cierto? Ah, Vamos a finalizar con un documental también sobre la formación y la responsabilidad de la iglesia, de los padres, la escuela dominical, ¿cierto? Que va un poquito a confirmar algunas cosas que hemos estado viendo. En primer lugar, entonces, algunas preguntas que son necesarias. ¿Debemos castigar físicamente a los hijos cuando lo ameritan? Según la Biblia, la vara es una manera de castigar a los hijos, pero ¿será una instrucción literal o será una figura metafórica de la palabra del Señor? Y déjenme mencionarles algunas voces que se escuchan en el medio evangélico, incluso de manera interna, pero también considerando un poquito las voces del secularismo, en este caso de la psicología. Básicamente la psicología moderna, basada en investigaciones, ¿cierto?, sobre el desarrollo infantil, considera que el castigo físico tiene efectos perjudiciales a largo plazo en el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños. Por lo tanto, la psicología, ¿cierto?, rechaza el castigo físico a los niños. Y me refiero a la psicología secular porque también hay una psicología, entre comillas, cristiana. No es el tema de hoy, pero igual sería un tema interesante de ver. Algunos teólogos consideran también que la expresión que se usa en la escritura sobre la vara no necesariamente significa castigo físico, sino que podría ser una forma simbólica de expresar firmeza. Algunos escritores y algunos teólogos. Me encontré con una referencia de un libro escrito por Harold Segura y Anna Greller que se llama Ternura, la revolución pendiente, esbozos pastorales para una teología de la ternura. En su prólogo este libro dice lo siguiente: teólogos, educadores, psicólogos, investigadores, pediatras, pastores, sacerdotes, expertos en la niñez en Latinoamérica se unen en el proyecto para acercarnos a la revolución de la ternura. En el capítulo de cierre, Alejandro Kutsianovich, que es sacerdote y padre en Pedagogía de la Ternura, presenta la Pedagogía de la Ternura como la revolución que debe ser encarnada. Y añade este libro, la revolución de la ternura requiere una teología planetaria de liberación, una teología pluralista de liberación que vaya más allá de lo inclusivismo y que permita encarar la complejidad y incertidumbre de toda propuesta de la ternura como revolución, ¿cierto?, de la ternura. ¿Qué editorial es? La editorial CLIE. ¿Dónde encontramos esos libros? Usted sabe, en la literatura, ¿cierto?, cristiana. Ellos quizás no son responsables directos de eso, pero ¿cómo puede ser que teólogos, educadores, psicólogos, investigadores, incluso un sacerdote, nos den la receta de qué es, ¿cierto?, el futuro o la revolución que ellos quieren proponer? Imagínense la revolución de la ternura. Me recuerda una candidata que quería aplicar una política parecida, ¿cierto? Encerrar a los delincuentes con ternura, algo así. Miren, hermanos, yo sé que en general nosotros no vamos a caer en la trampa muchas veces que puede poner las escrituras en cuestionamiento. Y déjenme comentarles por qué. Sin embargo, vamos a caer quizás en otro tipo de engaño que también ignora la escritura. Porque muchos padres, y ustedes están convencidos de lo que la palabra de Dios nos dice, es justamente la norma. Y eso por eso establecimos al principio la cuestión de la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Imagínense en este grupo interconfesional, no interdenominacional, sino interconfesional. ¿Quién tiene que ceder? ¿El sacerdote cederá? ¿Los educadores, los psicólogos cederán? Entonces es una mezcla, es un sincretismo, ¿cierto? Al final, al cabo. ¿Y qué es lo que sale al final? Es la autoridad de los hombres, no la autoridad de Dios. Los creyentes en general, y yo estoy seguro que ustedes están claros que la palabra de Dios es la palabra de Dios y lo afirman con firmeza. No, la palabra de Dios es inspirada por el Señor. Pero muchos padres, aún reconociendo eso, no están convencidos de que las instrucciones explícitas sobre el castigo y la disciplina física sea el camino adecuado, aún dentro de nuestro contexto. En vez de ello, optan por caminos alternativos como
una opción, una adecuación al principio bíblico. De otra manera, ¿cierto? En el fondo, igual es una desobediencia a la palabra de Dios y una forma justamente de adecuar lo que Dios dice claramente con respecto a estas cuestiones. Déjenme mencionarle tres cuestiones que a veces usamos los padres creyentes como una alternativa para no hacer lo que el texto bíblico y Dios nos manda. Por ejemplo, el soborno. ¿Usted ubica esa palabra? Soborno, sobornar a alguien. Bueno, a veces los padres se ven sobornando a los hijos. Por ejemplo, pórtate bien, ya que estamos en la iglesia. Ya te dije, pórtate bien. Mira que si te portas bien, cuando termine la reunión, te voy a comprar lo que tú quieras. ¿Qué es eso? Sobornar a tu hijo. De manera milagrosa el niño se comienza a comportar increíblemente. No porque tiene un celo del corazón hacia la santidad de Dios. No, porque él está pensando en un premio. Hay una autora que se llama Gingen Hubbard que justamente dice y acierta en señalar que en estos casos los padres no están instruyendo a sus hijos, sino más bien están recompensando, hermanos, la terquedad y la rebeldía de los hijos. ¿Usted soborna a sus hijos? Pórtate bien. ¿Quieres que te compre esto? Es un error. La amenaza, algo similar. Otra forma típica, debido también a la pérdida de autoridad. Usted ya cuando empieza a amenazar es porque no tiene autoridad. Si no te comportas, ¿cierto? No te voy a comprar el juguete. Los vamos a regalar los que tienes incluso en tu casa. ¿Alguna vez les dijeron eso a ustedes, los hijos? Wow. ¿Qué está haciendo el padre y la madre aquí? Bueno, está mostrando a sus hijos que su palabra no pesa mucho y tienen que recurrir a amenazas que incluso el hijo ya no cree. Sí, sí, mi mamá dice eso, pero al final no lo va a cumplir. ¿Cierto, hijos? Los padres caen en esta trampa, en amenazar, pero no cumplir lo que dicen. Tercero, ser un poquito empíricos o apuntar a las emociones. ¿No te das cuenta que trabajo 8 horas y llego a la casa y tú no tienes compasión de tu madre y tu padre? ¿Apelando dónde? A la parte emocional. Con este tipo de enfoque estamos enseñando indirectamente a nuestros hijos a agradar a los hombres, pero no agradar a Dios. Finalmente, a veces los niños responden más que nada, ay, chuta, sí, verdad, ya bueno, voy a dejar de hacer desorden. Por mi mamita estuvo todo el día trabajando. Pero quiere agradar a su madre, no hay un temor con respecto a quién es Dios y qué es lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué el castigo físico es necesario? Y déjenme un poquito mostrar una siguiente imagen. El problema, hermano, es la necedad. Y la necedad es una de las cuestiones más trágicas que menciona la Escritura. Por ello encontramos pasajes como Proverbio 17:12. Hermano, mire qué increíble el texto. Mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que con un necio o fatuo, que es lo mismo, sin cerebro, fuerte la palabra, en su necedad. Miren el ejemplo que dan. Es mejor encontrarse con una osa a la cual le han quitado sus cachorros que discutir con un fatuo o con un necio. Seguramente en nuestro contexto no tenemos osos, pero usted puede entender el ejemplo. Ahora, hermanos, ¿a qué conduce la necedad? Este cuadro, no voy a leer todo, pero se los voy a mostrar y lo voy a leer con calma. Miren cuáles son las implicancias de ser necio y cuáles son las implicancias de ser una persona que no quiere escuchar el consejo de Dios. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, más la necia que hace, la derriba. Bueno, la necedad en este caso trae a una persona destructiva. En vez de tener un hogar, en vez de formar una familia, ¿qué es lo que hace? Destruye ese hogar. Y aquí específicamente se refiere a una mujer que no es, por supuesto, sabia. Y hay un contraste. La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Pero la necia, ¿qué es lo que hace? La destruye. Job 2:10, ¿se acuerdan? Cuando pierde todo y tiene una esposa muy especial que le dice a él, ¿se acuerdan? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le responde Job? Le dice, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas sin entendimiento, has hablado. Entonces, esto genera personas, ¿cómo dice ahí? Desatinadas,
Ha conocido personas desatinadas que dicen algo que no tienen que decir en el momento inadecuado. Y muchas veces eso sucede a veces en nuestros contextos. La mujer de Jot es un ejemplo de una mujer fatua. El hecho de ser fatua es literalmente casi sin cerebro, sin entendimiento. Noten Proverbios 12:23, el hombre cuerdo encubre su saber, no anda proclamando que sabe que tiene 50 títulos, ¿cierto? Bueno, nadie en realidad tiene 50 títulos, pero no anda proclamando eso. Más el corazón de los necios publica la necedad. ¿Se da cuenta que Proverbios se adelantó a Facebook? ¿Qué publica usted en Facebook? Miren, esto no está hablando de Facebook, por favor. Está hablando de lo que dice con su boca. Dice, el hombre cuerdo encubre su saber, más el corazón de los necios publica necedad. Esto trae justamente una persona petulante. Proverbios 14:8. El prudente discierne sus caminos, piensa, reflexiona, pero el necio lo engaña su propia necedad. Por tanto, es una persona obtusa. ¿Qué es una persona obtusa? ¿Hay un sinónimo para obtuso? ¿Alguien me da un ejemplo? Obstinado, ¿qué más? Muy bien, porfiado, eso lo entendemos muy bien. Una persona cerrada, que no hay caso de cómo hacerla entrar en comprensión o en entender las cosas. Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es sabio. El impaciente de espíritu enaltece la necedad. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Aquí vemos personas explosivas. ¿Conoce a personas explosivas? Personas que no pueden controlar su ira y explotan y después empiezan los gritos. Bueno, ahí usted tiene la consecuencia de la necedad en estos casos. Proverbios 15:2, la lengua de los sabios es sabiduría. Qué importante es rodearse de sabios. Por eso Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Por algo los padres y las madres dicen, no te juntes con este. Y eso que suena tan complicado cuando somos adolescentes, ¿cierto? Miren, la lengua de los sabios es sabiduría, más la boca de los necios hablará sandeces, persona grosera, todo el tiempo. Proverbios 15:14, el corazón entendido busca la sabiduría, más la boca de los necios, ¿cierto? Habla necedades. O sea, aquí vemos una persona trivial. ¿Qué es una persona trivial? Que nunca tiene un tema profundo de conversación, sino que siempre habla de superficialidades y a veces de vulgaridades. Hermano, ¿cuál debería ser la característica de un creyente? No solamente ser sabio, sino hablar cosas que tienen contenido y que tienen relevancia. Proverbios 16:22, manantial de vida es el entendimiento. Noten la palabra que usa el autor, manantial. ¡Wow! Tremendo. Más la erudición de los necios es necedad. O sea, esta persona es una persona presuntuosa y en el día de hoy, donde se dan mucho auge a los títulos, ¿cierto? A los doctorados, encontramos muchos ejemplos de personas muy estudiosas, pero totalmente presuntuosas, incluso necias y desatinadas. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, ¿conoce a personas así? Que no piensan, sino que disparan antes de pensar. Bueno, le es fatuidad y oprobio. Bueno, ese tipo de persona es una persona imprudente, que no escucha, sino que simplemente reacciona. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve al vómito, mire qué fuerte es el proverbio, porque solo los perros pueden volver a comer el vómito. Dice el texto, así es el necio que repite su necedad. Persona testaruda. Finalmente, Proverbio 19:13, o 3, perdón. La insensatez del necio tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Bueno, esta es una persona egocentrista y nos hemos encontrado con muchas personas que, esto es increíble, no hacen o hacen caso omiso a cualquier tipo de autoridad, ignoran a Dios, ignoran los caminos de Dios y finalmente cuando les sucede ciertas tragedias, miren a quién le echan la culpa, a Dios. Eso sucede a menudo, hermano. Pero la Biblia me dice que este tipo de personas
La insensatez dice del necio tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita. No es capaz de comprender de que su fatal cierto destino es culpa de que ha torcido su camino y por supuesto que ha ignorado la palabra de Dios. Ahí tenemos varias cosas, miren, personas destructivas, desatinadas, petulantes, explosivas, groseras, triviales, presuntuosas, imprudentes, testarudas y egocéntricas. Todos, todas tienen algo en común. Son necias. Ahora, una buena pregunta. ¿Cuál es el remedio para la necedad? Y abran su Biblia, por favor, en este versículo, porque me gustaría que lo subrayaran muy bien, porque básicamente en este pequeño versículo se encierra el remedio de Dios, ¿cierto?, para la necedad. Y como hemos visto, la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Qué dice este versículo? Voy a leerlo y después voy a explicarlo un poquito en detalle. El texto dice, hermanos, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Palabra de Dios? Por supuesto. El primer tema dijimos, estuvimos hablando sobre la autoridad y definimos que la palabra de Dios es no solamente autoritativa y normativa, sino que también es formativa. Y cuando nos referimos al hecho de que es autoritativa, no hay otro conocimiento, ¿cierto? O epistemología, como dicen los especialistas, superior a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es revelación directa de Dios. Dios nos da a conocer su sabiduría por medio de su palabra. No rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. Y miren, siempre cuando estudiamos la palabra del Señor, tenemos que poner atención a ciertas palabras. Un tips, ¿cierto?, de exégesis. ¿Qué palabra es clave en este versículo? Para poder comprender, ¿cierto? Porque cualquier lector podría entender de muchas maneras el texto. No rehuses corregir al muchacho. Pero no, Pedrito, no hagas eso. Algunos lo entienden así. Y hemos visto muchas madres o padres que son tan delicados con sus hijos que parecen que fueran vasos de cristal. Por favor, no los vayas a tocar. Por eso es importante entender lo que dice el texto bíblico. Por ejemplo, no rehuses corregir a un niño porque si lo castigas, lo voy a dejar sin tele por 2 horas. ¿Se referirá a eso el autor? O le voy a quitar el celular o el tablet, ¿cierto? Que no sería una mala opción, entre otras cosas. ¿A eso se refiere el texto? Por supuesto que no. Y miren, por eso déjeme explicarle un poquito en detalle. Vara, ¿a qué se referirá? Pero pastor, ¿cómo voy a castigar a mi hijo con vara? Por eso el tema de hoy tiene que ver con lo que estamos viendo. ¿Es necesario el castigo físico? Ya sabemos que la psicología, la teología más liberal, se opone a ello, pero estamos viendo que la palabra de Dios claramente piensa muy, muy diferente. Y cuando digo palabra de Dios, estoy diciendo Dios piensa de manera diferente. Ahora noten por favor la siguiente explicación. Hay 3 palabras que son claves en el texto y ustedes la pueden observar. Corregir, ¿qué se refiere a corregir? Viene de la palabra hebrea, musar, y significa literalmente castigo y también puede ser reprensión. La palabra castigas, ¿cierto? Es la palabra literal golpear, incluso herir. Esto puede ser muy, muy fuerte para muchas personas, pero el tema aún no ha terminado, así que por favor téngame paciencia para poder concluir y entender a qué se refiere. Claramente el texto dice, porque si lo castigas, si lo golpeas, esa es la palabra hebrea que se encuentra en el Antiguo Testamento en muchas partes, dice, con vara, y por favor entiéndase, no con un garrote así de grueso, con vara, porque vara puede significar varias cosas, vara, varilla, bastón y también una paleta de cocina, creo que es muy buena, ¿ya? Una paleta que tiene una parte especial adelante, planita, y usted, bueno, Dios hizo el lugar perfecto para aplicar esa paleta. Me estoy adelantando un poquito dónde hay que hacerlo. Déjenme explicarle un poquito en detalle algunas cuestiones de exégesis que son importantes. El texto empieza con un negativo más un verbo imperfecto en imperativo. La idea es continua. No dejes de castigar al niño.
El imperfecto siempre habla de acciones continuas. No dejes de castigar. Y se encuentra en imperativo, ¿qué significa eso? Es un mandamiento en el texto. No dejes de castigar, ¿cierto? Al niño. La palabra castigo de la Reina Valera de nuestras versiones es la palabra hikat, que literalmente significa golpear, dar un golpe fuerte con la mano o con otro objeto, dice Brahan, que es léxico, ¿cierto? Hebreo de palabras hebreas. Swanson, que es otro autor, señala que este término implica producir un contacto físico con un golpe, ser golpeado incluso. Y el léxico Brown Drive Bridge, que es uno de los más famosos o los más recurridos a cuando uno quiere examinar palabras hebreas, señala que esta palabra significa herir con un golpe, pero no mortal, atestar un golpe. Hermanos, queda claro a la luz de la exégesis del texto que aquí no se trata de algo metafórico, sino de algo literal. Proverbios 23:13, ¿cierto? En otra versión dice lo siguiente: no dejes de disciplinar, y ahí está más correcto porque está la idea de continuidad, de una actitud constante. No dejes de disciplinar al niño, que de unos cuantos azotes no se va a morir. Pregúntele a los abuelos cómo castigaban a sus hijos. No había ni un escándalo con respecto a eso. Pero ahora, por favor, no le levanten la mano al rey o a la reina, ¿cierto? A veces es el pensamiento de las personas. Pero antes de comenzar con los puntos explicativos, termino con una última explicación porque creo que es muy necesaria. El remedio para la necesidad del niño implica castigo físico, eso claramente lo dice el texto, no podemos llegar a otra conclusión. Implica golpear, causar dolor. Pero, y ojo con esto, se trata de un castigo físico controlado, hermanos. No se trata de darle una paliza desmedida a los hijos. Eso caería también en provocar a ira a nuestros hijos. No se trata de desatar toda la ira que traes del trabajo porque te fue mal contra tu hijo o contra tu hija. No, eso no es castigo bíblico. Y tiene que haber un equilibrio en eso. Y lo recalco porque ese es el concepto. En la mayoría de los entendidos recomienda usar una paleta, como les dije, y quizás no la mano, porque con la mano acariciamos y con la mano también podríamos pegar, entonces puede producir cierta contradicción. Por eso a veces es preferible usar una paleta. Conocimos un matrimonio en Lautaro, él era capitán de ejército, y una de las características de este matrimonio, ¿cierto?, era que sus hijos se comportaban como una foto, hermanos, como una foto. Y ella nos explicaba obviamente, que tuvieron que pasar por un proceso de entender la disciplina a la luz de Dios, y ella usaba una paletita que siempre andaba trayendo en su cartera. Y era un poco gracioso porque muchas veces cuando salían y tenían que ir a cualquier otro lado, incluso al dentista, uno de sus hijos no quería abrir la boca. ¿Quién quiere abrir la boca en el dentista? Y la mamá abría su cartera, mostraba la paleta y el niño, inmediato, porque entendía, ¿cierto? Que eso, wow, traía dolor. Vuelvo a repetir, hermano, el remedio para la necedad del niño es el castigo físico, implica golpear, causar dolor. Pero no es un dolor, hermanos, en donde usted se ensaña con su hijo. Eso no es la idea. Es un dolor controlado, es un castigo físico controlado. Por eso antes de disciplinar a los hijos es bueno orar al Señor también, aunque a veces no hay tiempo. Pero eso también muestra su carácter de poder disciplinar lo que es incorrecto y, hermano, directamente que es pecado contra el Señor. Déjeme agregar otras cosas. Hay hijos que no necesariamente usted necesita castigarlos físicamente todo el tiempo, pero así hay algunos hijos especiales que son muy especiales y requieren, más que otros, el castigo físico. Avancemos, hermanos. ¿Por qué es necesario el castigo físico? Y aquí quiero dar 5 razones a la luz de versículos de la Biblia que nos ayudan un poco a entender. Vaya a Proverbios 22:15, este es nuestro primer texto. El castigo físico
Y ahí una pequeña, cierto, eh, una pequeña aclaración, hay un asterisco que nos ayuda a entender de que no se trata, vuelvo a repetir, de un castigo desmedido, descontrolado, airado, con la fuerza que tiene un hombre adulto. No se trata de eso. Aunque sí, debes provocar cierto dolor, pero es un dolor controlado, no airado. El castigo físico es necesario, y aquí está la primera razón, porque quita la necedad natural de los hijos. Vaya a Proverbios 22:15 y lo vamos a leer. Dice Reina Valera, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección lo alejará de él. Otra versión dice, la necedad se pega al corazón del muchacho, la vara de la corrección se la apartará. Mejor remedio. Bueno, ahora, una, una pregunta, y que de hecho es parte del tema. ¿Por qué es necesario el castigo bíblico? Hermanos, ¿saben cuál es la primera respuesta? Dígame usted, ¿cuál es la primera respuesta? Sí, sin entrar primero en ningún detalle exegético del texto. Esto debería escucharlo como un coro. ¿Por qué? Ya, sí, puede ser, pero yo veo algo antes, porque Dios lo dice, ¿o no? O no estamos leyendo el texto. Mire, leamos otra vez. La necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Asociación de Padres de Pitrusquén. Eso dice. No, eso dice el texto bíblico. Entonces, la primera respuesta es porque Dios lo dice. Es porque es bíblico, Dios lo dice y lo estima necesario, porque es la manera de Dios de tratar la necedad, la desobediencia, la imprudencia, incluso la falta de respeto. Dios lo dice en su palabra, no hay otra forma de leerlo. No tengo que alegorizar este texto, no tengo que espiritualizarlo, no tengo que metaforizarlo. El texto de manera explícita dice claramente que eso es lo que Dios ha determinado. Segunda pregunta, y tiene que ver con lo mismo, seguramente. ¿Por qué es necesario el castigo? Bueno, porque la necedad de los hijos no es una cuestión superficial o externa, es una cuestión que se arraiga en el corazón de los hijos. Literalmente, el texto dice, está ligado en el corazón del muchacho. En otras palabras, el estado natural del hombre desde la infancia implica una inclinación hacia la desobediencia, la autonomía y la necedad. Yo sé que todos los padres tienen un ejemplo, más que un ejemplo, muchas veces de sus hijos haciendo algo imprudente, haciendo algo totalmente necio. Y mientras pensaba, me acordaba de las cosas que yo hice, las cosas que mis hijos hicieron, pero no quiero avergonzar a nadie por ahora, ¿cierto? Pero sí entender, hermanos, que esto es natural. El texto dice, ¿por qué es necesario el castigo físico? Porque quita la necesidad natural de los hijos. Entienda, esto está ligado a la teología. La Biblia dice que el hombre no nace en neutral. El hombre automáticamente nace con una inclinación opuesta a Dios. No quieren las cosas de Dios. Y los niños claramente podemos observarlo en ese egoísmo de no querer prestar, por ejemplo, un juguete. ¿De dónde nace eso? ¿De dónde nace eso? Justamente, es algo natural, parte del corazón. ¿Por qué es necesario el castigo bíblico? Una segunda respuesta, ya lo dije, porque la necedad de los hijos no es una cuestión externa, sino está arraigada en el corazón. Paul Tritt dice lo siguiente, y me parece muy buena su definición de qué es la necedad. Porque uno podría pensar, bueno, ¿y qué es la necedad? Miren, esto aplica no solamente para los niños, sino incluso para los adultos, incluso los adolescentes y los adultos. Dice Paul Tritt, ¿qué es la necedad? El necio mira las cosas al revés. El necio llama necio a lo que es sabio. El necio ve lo que es bueno y lo percibe como algo malo. El necio mira algo falso y lo ve como verdadero. El necio odia ser gobernado por alguien más que no sea él mismo. El necio no cree que necesita aprender. El necio piensa que siempre está en lo correcto. El necio está equivocado, pero está convencido que tiene la razón. ¿Se ha encontrado con ese tipo de personas?
Esa es una muy buena descripción de qué es un necio. Hermanos, la necedad está ligada al corazón de los niños, de manera que no se trata de algo externo, como ya se dijo. Las escrituras recomiendan la vara como castigo físico como método necesario para sacar la necedad de los hijos. Y esta etapa, o la etapa más adecuada, es cuando aún son pequeños, incluso preadolescentes. ¿Qué pasa con los niños más grandes? Al final voy a decir algo de ello. Se torna un poco más difícil castigar a un niño más grande, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Segundo punto, el castigo físico es necesario, noten, porque genera sabiduría no natural en los hijos. Abran su Biblia, por favor, en Proverbios 29:15. Lo que le falta por naturaleza a todos los niños es sabiduría. Más bien, lo que hay en ellos es la tendencia a ser necios. Dice este versículo, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué es un hijo consentido? Kay y The son unos comentaristas muy antiguos alemanes. Dicen, un hijo amado pero sin corrección se convierte en una vergüenza para su madre y sin duda también para el padre. Henry La Cueva dice, en el niño consentido al que como a Adonías nada se le niega, todo se le consiente, será un malvado, un libertino y causará la vergüenza de su madre. Hermanos, en este contexto se está haciendo una alusión a la madre. Y esto no es casual, porque en muchos casos son a veces las madres las culpables también de criar hijos consentidos, no los padres. Los padres también fallan, por supuesto, pero la tendencia es justamente en mujeres consentir a sus hijos, sobreprotegerlos, cuidarlos bajo conceptos totalmente erróneos. El amor tierno de una madre, por supuesto que es necesario en la crianza, pero un amor tierno que no corrige se transforma en un amor condescendiente, en un amor ciego a la postre. Mi hijo no ha hecho nada. He escuchado muchas veces esto, pero está en la cárcel. Y la mamá insiste que mi hijo es inocente. ¿He escuchado esto? Pero si mi hijo nunca hizo nada malo, él es tan bueno. Y esa es la tendencia muchas veces de, especialmente las madres, que son llevadas más por lo emocional. No, no, yo conozco a mi hijo, él no es así. Pregúntale a los compañeros de tu hijo a ver cómo él es de verdad en la sala de clase. Te puedes llevar una gran sorpresa. Un comentarista alemán, Kitzitz, no sé si se pronuncia así, perdón si lo pronuncio mal, traduce la palabra consentido de este versículo, de nuestro versículo, con la palabra alemana ausgelassen. Perdón si no es así, pero al menos se puede leer así. Que implica un tipo de condescendencia y una permisividad cariñosa, pero sin ningún control. O sea, padres o madres permisivas, haz lo que quieras. El niño está haciendo tremendo escándalo, pero los padres ni se inmutan, es como que nada hubiera pasado. Y buscando, estudiando, busqué la palabra alemana incluso en Google y claramente dice eso. Es una condescendencia sin control. Hermanos, ¿cuántos padres y cuántas madres a veces pueden ver que el hijo está haciendo una tremenda rebeldía, un tremendo escándalo? Y tú dices, bueno, ¿y qué le pasa a estos padres que no hacen nada? ¿Usted ha sido testigo de muchas veces de los escándalos en los supermercados de los hijos? ¿Los ha visto usted? ¿Ha visto a alguien de aquí en los supermercados haciendo eso? ¿Me puede dar los nombres? No, mentira, no, no. Déjeme continuar con la explicación. Hermano, en otras palabras, puedes estar viendo a tus hijos hacer berrinches y no haces nada. Quedas como si nada ha ocurrido. Aquí el problema nuevamente no es el niño, sino que es la madre que alimenta la necesidad de su hijo al no hacer nada frente al escándalo que está haciendo su hijo. Generalmente,
Generalmente, cuando los misioneros llegaron a Chile y empezaron a fundar lo que se conoce como Unión de Centros Bíblicos, ellos hicieron muchas cosas buenas. Una de ellas fue formar a sus hijos en obediencia y en el temor del Señor. Y era muy raro ver a hijos de misioneros haciendo desorden en la iglesia. Y los primeros padres, ¿cierto? Los primeros alumnos, ¿cierto? Que tuvieron estos misioneros, entre ellos, bueno, estaba mi padre también, y otros pastores, comunicaron esa misma realidad a sus hijos, criando a sus hijos en el temor del Señor, pero usando realmente el chicote de una manera bastante eficaz. Hermanos, tristemente en el día de hoy eso ha desaparecido. Es interesante que la raíz de esta palabra consentido se usa en el Antiguo Testamento para referirse a animales que pastan en el campo sin ningún control, sin cuidado y sin control. El punto aquí es, un hijo consentido es un hijo que no está sujeto a restricciones, prohibiciones, sino se lo deja ser. Y fue imposible no recordar una canción que es traducida Déjalo ser, que yo sé que muchos de ustedes la han escuchado antes, que se llama Let It Be. ¿Se acuerdan? Los más antiguos, de John Lennon, Déjalo ser. Y la historia cuenta de que el autor de esta canción, su madre murió y venía supuestamente a decirle, mira, hay problemas, déjalo ser. Hay problemas en la sociedad, déjalo ser. Hay problemas en el hogar, déjalo ser. Eso se transformó en su momento en una cultura de déjalo ser. Haciendo desorden, déjalo ser. Eso es totalmente opuesto, hermanos, a lo que la palabra del Señor dice. Tal niño es un futuro adulto rebelde, incrédulo y de hecho un futuro delincuente. Si nunca das normas, si nunca enseñas, si nunca disciplinas. Ahora, el texto dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ahora, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría viene de una palabra hebrea, hatma, así se pronuncia, hatma, y se traduce como habilidad, prudencia. También es el equivalente del griego sofía, ¿cierto? De ahí viene la filosofía, el amor a la sabiduría. Por eso que, ¿cierto? La palabra sofía literalmente significa sabiduría. Es la capacidad también de aplicar los conocimientos, las experiencias, la comprensión, el sentido común y el discernimiento. Un necio no comprende, no analiza, se lanza directo simplemente y después experimenta, por supuesto, los resultados. Busquen Proverbios 26.3. Mire qué interesante este texto. Proverbios 26.3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara ¿para quién? No para todos. ¿Para la espalda de quién? Del necio. ¿Sabe qué interesante que hay otro salmo que dice que habla también del cabestro? ¿Alguien sabe lo que es el cabestro? A ver, la rienda, ¿cierto? Ya, ya, sí, sí. Aunque el sentido a lo mejor también tiene que ver con sujetarlo también. De hecho, en otro pasaje en Salmo se habla de que los animales tienes que ponerle ciertas riendas porque si no, no se sujetan. Esto es el caso, por ejemplo, de los caballos. Necesitas ponerle rienda porque si no le pones rienda, ¿qué puede pasar? El caballo se puede desbocar. ¿En qué es un caballo desbocado? Que corre a tontas y a locas y pobre el que se encuentra arriba del caballo. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio.
Hay un autor que escribe que la sabiduría también es el arte del timón. Me llamó la atención. ¿Quiénes tienen timón? Los barcos. Y si no tienen timón, ¿hacia dónde van? Se pierden y pueden hundirse. La sabiduría, hermano, es como un timón que te dice, cuidado. Por eso que es interesante cuando se habla de esta palabra, hatma, para traducir sabiduría, no tiene que ver con la inteligencia. Y de hecho me acordaba de un ejemplo interesante que ocurrió en el año 2000, si no me equivoco, 13. En Estados Unidos había un joven prodigio, se llamaba Aaron Swartz. No sé si está bien pronunciado. Era un activista. El gallo, el chico tenía 26 años, era un genio en informática. Era hacker y se metió en lugares que obviamente no debía haberse metido. Fue enjuiciado y tenía un coeficiente intelectual increíble. Se dice que era uno de los genios, ¿cierto?, más grandes que hubo en este tiempo. ¿Qué hizo este chico? Bueno, ah, se le ocurrió ir a clases de humanidades, ¿cierto?, a la universidad, a a tomar ramos humanistas, ¿cierto? Y se tragó el cuento de la justicia social y quiso abrir todos los documentos e informes confidenciales porque para él la información es poder y claramente fue enjuiciado y después se suicidó porque no le fue bien en esa lucha. A la luz de los hechos uno podría decir, pobre, pobre chico, ¿cierto? Pero a la luz de la palabra uno podría decir, qué necio, ¿no? Un hombre con una tremenda capacidad, un coeficiente intelectual, que no siempre sale, persigue una causa totalmente necia y termina ¿cómo? Autoquitándose la vida. Hermanos, la inteligencia no siempre, aunque a veces se puede usar como sinónimo de sabiduría, son cosas diferentes desde el punto de vista etimológico incluso, porque la sabiduría es la capacidad de aplicar la inteligencia también, de aplicar el conocimiento y el discernimiento. En sentido práctico, la sabiduría aquí mencionada no se logra por medios seculares o por ingenuos métodos de los padres modernos. No, pastor, no se preocupe si yo tengo mi forma de criar. Ah, perfecto, dale, no hay problema. Nosotros no nos vamos a hacer problema, pero vamos a predicar lo que dice el texto, hermano. Si tú no quieres escuchar, bueno, ese es un resultado personal. Como decía mi madre una vez a una hermana hace tiempo, y le decía, es mejor que llores ahora cuando castigas a tus hijas y no llores después, cuando ellas se alejen del Señor. Tal cual. Adivinen qué pasó. Hermanos, lo natural es que los hijos hagan lo contrario a lo que es correcto porque su naturaleza no es compatible con los deseos que van en dirección opuesta a honrar al Señor. No sé si ocurre esto a menudo con nuestros hijos en la mañana del domingo. Padres, levantémonos, tenemos que ir a adorar a nuestro Señor. Ya lo he dicho. No lo he escuchado, ni siquiera de mí. Yo toda una vida como hijo de pastor. Papá, ¿preparaste el sermón para este domingo? ¿Estudiaste con responsabilidad? Sería muy extraño, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Nos quedamos dormidos un poco más, pero pucha, papá, qué lata. Levantarse. Hermanos, pasemos al tercer punto y me quedan dos. ¿Por qué es necesario el castigo físico? El castigo físico es necesario porque genera un carácter recto en los hijos. Abran su Biblia en Hebreos, por favor. No voy a explicar todo el texto, sino finalmente una expresión que se dice ahí. Hebreos 12, 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 11. Dice el texto, ¿y habéis ya olvidado de la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota, no den esa palabra, a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, bueno, Dios le está tratando como lo que son hijos, porque, dice el texto, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces ustedes son simplemente bastardos, adoptados, no son hijos legítimos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos o los honrábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero de el Padre para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero ¿saben lo que sucede? Dice el autor de Hebreos. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Déjenme explicarle en breves palabras este punto. En esta sección, hermanos de Hebreos, el autor, ¿cierto? La sección de los autores les recuerda a los hebreos que la disciplina no debía tomarse como algo extraño. Por el contrario, fue parte de la formación que los padres recibieron. Por ende, ¿por qué debiera provocarles conflictos? El texto empieza diciendo, ¿no se olvidaron de la exhortación? Los creyentes no deberíamos tomar esto como algo extraño, hermanos. Ahora, ¿por qué debería provocar un conflicto en un padre creyente? Un comentarista señala lo siguiente: escatima la vara y arruinarás al hijo. Algunos padres tienen la errónea noción de que no necesitan disciplinar a sus hijos. Según ellos, la disciplina es contrario del amor y por lo tanto nunca se debe aplicar. Cuando la falta de disciplina conduce a la licencia, los resultados pueden ser trágicos para el niño, para sus padres y para la sociedad. Pero Dios disciplina a sus hijos e hijas porque los ama y los ejercita en esta vida terrenal y los va preparando para la eternidad. 2. El autor de Hebreos hace un llamado concreto a sus destinatarios. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hijos, esto es para ustedes. Se los leo de nuevo. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermanos, es parte de lo que hace un padre y una madre que ama a sus hijos. Es más, Dios disciplina a quien adoptas como hijos. No debería ser una idea extraña en nuestras mentes. Ahora, ¿cuál es el llamado del autor de Hebreos? No menospreciar la disciplina, aunque traiga tristeza temporal. El versículo final dice, cierto, de Hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, pero ¿saben qué es lo que resulta ese castigo? Da un fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Déjeme explicar brevemente este penúltimo punto. Primero, el llamado es concreto. Papás, no menosprecies la disciplina. No la descartes. Dios sabe más que tú. Segundo, la disciplina finalmente trae fruto apacible de justicia. Otra versión lo traduce de la siguiente manera. Ninguna disciplina parece agradable en el momento. Más tarde, sin embargo, la misma produce una cosecha de justicia y paz para los que han sido ejercitados en ella. Tercero, fruto apacible de justicia literalmente se lee, y esto es interesante porque el texto griego, en este caso del Nuevo Testamento, lo traduce literalmente este texto, el final de este texto, de esta manera. Cierto, al parecer la disciplina no parece ser causa de gozo, pero después trae fruto apacible a los que mediante ella, castigo, han sido ejercitados y da en retorno de justicia. Se los explico. Primero, el énfasis del autor está en un régimen de disciplina. No se trata entonces de un correctivo fortuito o simplemente amenaza. Te voy a pegar. No, dicen que la palabra que se usa a los que en ella, en la disciplina, son ejercitados. Está hablando de algo continuo y constante. Hermanos, no significa que todo el día vas a estar paliando a tus hijos, no. Significa que cada rebeldía, cada desobediencia, cada falta de respeto, por supuesto, merece un castigo adecuado. No se trata entonces de un correctivo, dije, fortuito o simplemente amenazas, recuerden, un soborno, sino que de un castigo, hermanos, directo, que tiene que ver justamente con lo que el texto claramente está diciendo. Esto trae como resultado fruto apacible, dice el autor de Hebreos, y esto es
Básicamente, un carácter recto. El autor usa una palabra común en Romanos para referirse a la rectitud, a la justicia como cualidad de justo. Esto se procede, ¿cierto? O se produce, más bien dicho, causa del ejercicio paternal del castigo y la disciplina. Miren, fruto apacible de justicia. Cada vez que ves un niño, ¿cierto? Prudente, es porque algo pasó en su hogar, hubo disciplina. Hay niños que son más naturales, ¿cierto? Y tienen una inclinación a ser mucho más obedientes, pero hay otros que no lo son. Sin embargo, hermanos, la disciplina aplicada correctamente, ya lo expliqué, no descontroladamente, no con ira, produce estos efectos. Fruto apacible de justicia, que se refiere al carácter de la persona, a un niño que es capaz justamente de dominar sus pasiones y sus pasiones. Si le tocó una torta más chica, el niño no va a decir nada, va a decir gracias mamá. ¿Y qué hacen los niños ahora? Las luchas de los hermanos. ¿Por qué le diste más grande a mi hermana? Incluso los adultos a veces pelean por eso, ¿no? ¿Por qué más chico a mí? Increíble, hermanos. Mejor me quedo callado, ¿cierto? Ya. Burr comenta lo siguiente, un autor también de Epístola a los Hebreos, dice, cuando más permitimos que la palabra corrija nuestras vidas, potencialmente más nos ahorramos el castigo de las aflicciones. El apóstol Pablo dice esto mismo en Hebreos, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, en Corintios, perdón, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dios no permitirá que ninguno de sus hijos sea condenado. Él tomará las medidas necesarias para nuestro rescate. Si nos examinásemos a nosotros mismos y nos ajustamos a su voluntad, tal y cual la palabra nos revela muy bien, si no, Dios mismo intervendrá para corregirnos por medio de la disciplina. Si somos hijos legítimos, podemos y debemos esperar la corrección de nuestro Padre. Pero el punto principal del versículo 10 es que esta corrección tiene siempre una finalidad positiva. No es una mera retribución, no corresponde a un brote de enfado en Dios. Para nuestro provecho, por medio de ella, Dios está buscando nuestra santidad. Finalmente, hermanos, ¿cierto? Me quedan este punto y el otro. El castigo físico es necesario porque genera prudencia sabia en los hijos. Repasemos. ¿Por qué el castigo físico es necesario? A la luz de la palabra. Porque quita la necedad natural de los hijos. Porque genera sabiduría no natural. No está en ellos. Puedes que tengas un hijo muy inteligente, pero inteligencia es muy diferente a la sabiduría. Tercero, porque genera un carácter recto en los hijos. Porque genera prudencia sabia en los hijos. Y este es el penúltimo punto. Abra su Biblia, por favor, en Proverbios 15:5. Proverbios 15:5. Ese es el texto base de este punto. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Menospreciar aquí, hermanos, es no solamente rechazar, sino mirar en menos. ¿Qué sabe este viejo? ¿Qué me va a venir a enseñar a mí? Y podemos extenderlo. ¿Qué va a saber el pastor? Mucho menos los ancianos. ¿Por qué voy a hacerles caso? Hermanos, el menospreciar el consejo también implica menospreciar la autoridad. Los necios hacen esto justamente, menospreciar el castigo, perdón, el consejo. Proverbios 23:9, anótelo. Proverbios 23:9. Nos podemos ahorrar muchos malos dolores de cabeza. Miren, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Llega un punto, hermanos, en donde ya no hay más que hacer con el necio. Dios trata con él.
Notemos el siguiente pasaje de advertencia. Se trata de un consejo sobre el peligro de escoger, ese es el contexto, a una mujer simple y cazadora de hombres necios. Busque Proverbios 5, por favor. Proverbios 5, 7. El contexto está hablando de tener cuidado. Y esto es especialmente para los jovencitos en esta mañana. Proverbios 5, versículos 7 al 14 en primera instancia. Dice lo siguiente. Por favor, vayan leyendo ustedes con su Biblia, confirmando lo que el predicador está diciendo. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. Las mamás, anoten bien este texto, por favor. Proverbios 5, 7 en adelante. Aleja de ella tu camino. Eso es lo que se le dice al hijo. Y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. 11. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. 12. Y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Fui un porfiado. Eso es lo que está diciendo el texto. 14. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. 15. Y aquí el autor de Proverbios hace un alto y llama la atención. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio gozo, que puede ser un paralelo a Santiago capítulo 4, 4, o también Primera de Corintios, cuando dice, no unáis en yugo desigual. Hermanos, conozco a personas en este lugar que en su juventud se unieron en yugo desigual y solo por la gracia de Dios varios están sirviendo al Señor, ambos. Pero eso no es la regla. ¿Saben qué es eso? Solo misericordia de Dios. Por eso no juegues con el Señor, porque no siempre Dios tiene misericordia en tus malas decisiones. Dios jamás avala las malas decisiones. ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Casi en todo mal estado. Por supuesto, si eliges mal, vas a tener problemas. Bebe el agua de tu propia cisterna. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Pregunta retórica. No lo hagas, hijo. No te conviene, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él, el joven que no escucha el consejo, morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Aunque el texto trata varias cosas, trata del peligro de la mujer extraña y muchas veces en el proverbio es la mujer extraña. No necesariamente y siempre se refiere a la prostituta. Se refiere a esa mujer que es fácil, ¿cierto? Se desliza fácilmente y lo único que busca es a los ingenuos para colgarlos o traerlos, como se dice en otro pasaje de Proverbios, ¿cierto? Arrastrándolos. Proverbios 15:5, que es el que estamos viendo, hermanos, dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. ¿Qué va a saber este? Cuidado, chiquillos. Hijos, cuidado. Un padre sabe mucho más que tú. No importa si no ha ido a la universidad. Un padre sabe más que tú por la experiencia de vida, por la sabiduría propia que trae los años que tú no tienes. Proverbios 15:5b, más el que guarda la corrección, estamos, ¿cierto?, en el cuarto punto, más, dice el texto,
el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Interesante. Por el contrario, más el que atesora la corrección, o más bien señala el texto hebreo, ¿cierto? La palabra to'at, más el que atesora, más el que guarda la reprensión, el castigo y la corrección, bueno, vendrá a ser prudente. Si tus padres te llaman la atención, si te castigan, acepta el castigo. Eso es parte de ser sabio. Como resultado, aprenderá la prudencia que lo librará de la mujer fácil, necia y superficial. No tengo idea cómo Job llegó a relacionarse con una mujer tan necia, pero también en la Biblia hay el ejemplo contrario. ¿Se acuerdan del esposo de Abigail? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Saben cómo se llamaba ese hombre? Nabal, ¿o no? Literalmente esa palabra significa necio. ¿Cuál es el peligro de ignorar la corrección y el castigo? ¿Cuál es el beneficio de ser corregido y aceptado con sabiduría? Hermanos, vayan a Proverbios 17, 6 versículos solamente. Proverbios 17. ¿Cuál es el peligro de ignorar la corrección y el castigo? ¿Cuál es el beneficio de ser corregido y aceptar con sabiduría la instrucción? Proverbios 17. Vamos a ver varios versículos de Proverbios. Camino a la vida es guardar la instrucción. Proverbios 10:17. Pero quien desecha la reprensión, yerra o se equivoca. No hay más que explicar. Es súper claro. El mandato es guarda el consejo. Proverbios 12:1. Un par de hojas más. Proverbios 12:1. Puedes subrayarlo con una línea, ¿cierto?, de continuidad. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 13:18, a la vuelta. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. No tengo que explicar el texto, es súper claro. Proverbios 15:10. En la versión de las Américas dice de la siguiente manera: la disciplina severa es para el que abandona el camino. El que aborrece la reprensión, fíjense, morirá. Proverbios 29:1. Este es el último versículo. Proverbios 29:1. Proverbios 29:1. El hombre que arrepentido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Otra versión dice: el que es reacio a las reprensiones será destruido y de repente quedará sin remedio. Por favor, hermano, noten este versículo, se los voy a leer de nuevo. El hombre que reprendido endurece su cabeza, y usted entiende a qué me refiero, se pone obtuso, que rechaza el consejo, bueno, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es súper claro el texto. Y de hecho, es claro para mí y para los ancianos de tener cuidado de ir más allá a veces. Queremos transformarnos en Mesías y tratar de convertir el corazón. No podemos, hermanos. Aquí hay un límite que dice claramente: el hombre que es reprendido y endurece su cerviz, déjalo, déjalo. Dios va a quebrantarlo. Y eso es un poco triste porque cuando Dios quebranta, hermanos, lo hace de otras formas. Por eso es mejor, si estás escuchando la palabra de Dios ahora, que obedezcas la palabra del Señor, que recibas el consejo, que no te enorgullezcas, que aceptes. Gracias, Señor, por ayudarme. Gracias por ver mi error. No enorgullecerte. Eso es lo más fatal que pueda haber. Se lo vuelvo a repetir. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él misericordia. Hermanos, más el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Todo aquel que desecha la reprensión es imprudente. Todo aquel que rechaza el castigo es necio. Cuando alguien ya no desea ser aconsejado,
solo le espera la destrucción. Por el contrario, el que acepta la corrección no solamente es prudente, sino que también, ¿saben? Llega a ser prudente. Por eso, pide consejo, pide consejo. Joven, pide consejo. Si tu padre, ¿cierto?, te puede ayudar y él debe hacerlo, pide consejo. Pide consejo a los ancianos, pide consejo al pastor. Hermano, pida consejo. Proverbios dice que en la multitud de los consejeros está, ¿qué cosa? La sabiduría. ¿Quieres ser sabio? No seas sabio ¿en qué? En tu propia opinión. ¿Qué van a saber estos? Finalmente, hermanos, termino con el último punto. El castigo físico firme pero controlado, recuerden, no es un ataque de ira. Ten cuidado con eso. Es un golpe que causa dolor, por supuesto. Debemos hacerlo. Pero no es un dolor, no es un castigo descontrolado. Eso sería un error y un pecado ante el Señor. Hay un equilibrio que debe ser mantenido. El castigo físico es necesario porque sofoca la imprudencia mortal en los hijos. Déjeme explicarlo a la luz de Proverbios 23:13. Este es el último. Proverbios 23:13 y 14. Proverbios 23:13, que es nuestro texto desde el principio, nuestro texto inicial. Vamos a unirlo al 14. Dice, no rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Veamos un par de puntos explicativos. No siempre Dios ofrece razones de sus mandatos, en general lo hace, y este es un ejemplo que es un mandato de Dios explícito. El texto hebreo literalmente dice, y enfático, no estés rehusándote a castigar a tu hijo. Segundo, la razón que da Dios es porque si lo castigas o golpeas con vara, no morirá. Otra versión dice, porque de unos cuantos azotes no se va a morir. Ya lo leímos al principio. Morir aquí tiene la idea literal, pero la idea es morir antes de tiempo. No entiendo por qué era tan joven y murió. ¿Y cómo murió? Iba a 170 por hora en la carretera. ¿Cómo dice el texto? La necedad está ligada al corazón del muchacho. El beneficio es a largo plazo. Noten, librará su alma del Seol. Y en el Antiguo Testamento el Seol era el lugar de los muertos. Déjeme contarle algo. Conozco bien a un joven que un día le pasaron hace muchos años una camioneta nuevísima. Estaba enloquecido. Nunca había manejado una camioneta nueva. La probó en la carretera y llegó a los 170 por hora. Uf, estaba totalmente excitado porque quería saber qué se sentía. No le pasó nada. Solo la gran misericordia de Dios lo salvó. Y ahora está predicando en Pichufquén. Pero conozco otro ejemplo, que no fue así. Tenía 14 años y varias personas aquí a lo mejor pudieron conocerlo. No voy a dar nombres. Cuando tenía 14 años conocí a un líder de jóvenes. En los retiros era muy popular, tocaba la guitarra, siempre lo llamaban, siempre lideraba los grupos, admirado por jóvenes, por las chicas también. Sin embargo, él siempre vivía una doble vida y finalmente sus padres nunca vivieron el Evangelio como debían haberlo vivido. Con el tiempo supimos que él murió en un accidente de tránsito a gran velocidad, escapando de la policía. Nació en un hogar cristiano, asistía desde pequeño a la iglesia, llegó a ser líder, llegó a tener un grupo de alabanza. Pero ¿cómo murió? Murió en plena necedad. Hermanos,
No tienes que tomar a la ligera lo que la palabra de Dios dice sobre castigar a los hijos. Librar, hermanos, aquí no tiene sentido soteriológico porque nosotros no podemos convertir a nuestros hijos, pero sí podemos persuadir a nuestros hijos, aún castigarlos para evitar un mal mayor. Francisco de la Cueva termina diciendo, los padres deben persuadir a los hijos a prestar atención a las instrucciones que se le dan, a fin de que tomen conciencia de sus deberes. Un buen padre siente repugnancia en castigar a su hijo, pero por el bien del propio hijo, lo va a castigar con vara, con la que se usa para personas humanas, no para brutos animales. La vara bien empleada no lo matará, sino que lo preservará de morir como un criminal. Conclusiones, hermanos. Primero, los padres son los principales educadores de los hijos. Eso lo hemos estado repitiendo. No es la iglesia, no son los ancianos, no es el pastor, son los padres. ¿La iglesia es necesaria? Por supuesto, pero no cualquier iglesia. Una iglesia en donde la palabra de Dios sea honrada y es predicada, donde el ambiente que tiene la iglesia es netamente bíblico, no empírico ni emocional, donde el culto que se practica es racional. Claramente eso va a determinar y va a ayudar tremendamente. Efesios 6:4 ya lo dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino nutridlos en doctrina y persuasión del Señor. A esa conclusión llegamos cuando lo estudiamos. Segundo, estoy concluyendo. Lo que hemos visto esta mañana es parte de la formación cristiana, el castigo, el uso de la vara, que como hemos visto no es una alusión metafórica, sino que literalmente el texto habla de castigo físico como algo necesario para la formación de hijos piadosos. ¿Quieres tener hijos piadosos? No escatimes la disciplina, la instrucción, la doctrina, la persuasión, pero también, cuando sea necesario, el castigo físico. Tres, por supuesto aquí, y vuelvo a recalcarlo, hermanos, aunque los términos relacionados hablan de castigo físico, de golpear con una paleta, recomiendan la mayoría de los consejeros, se trata de un castigo firme, de un dolor pedagógico que no debe pasar el límite de una paliza, por supuesto. No se trata de estar airados y descargar toda la rabia que tienes contra tu hijo. Eso es pecaminoso. Esto no sería, por supuesto, un castigo que enseña la Biblia. No cabe duda que la vara nos habla de causar dolor, pero es dolor controlado. Y esto no justifica los golpes airados de un padre y tampoco los de una madre, ¿cierto? Que también podría caer en lo mismo. Cuarto, el castigo físico no puede llevarse toda la vida. Hay un momento en que los hijos crecerán. ¿Qué vas a hacer? No sé si se acuerdan algunos, pero esto puede ser un poco anecdótico. Tengo unos amigos que son hijos de pastor. Jugaban básquetbol los dos, medían 1 metro casi 90. Su madre siempre los crió muy firme y su padre también. Y un día uno de ellos me cuenta riendo que una vez su madre quiso pegarle a él y él levantó la mano y su mamá estaba acá abajo y le dijo, su mamá quedó llorando, le avisó al padre, igual le llegó al hijo después, porque la madre ya no podía castigarlo físicamente. Hermanos, miren lo que dice el texto de Proverbios 19:18, no lo busque. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. Va a llegar un momento en que ya no va a ser imposible. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. 5. Si no castigas a tus hijos, y no hablo de dejarlos sin sus teléfonos, sino de aplicar la disciplina física, entonces llorarás tú después. Por eso es preferible que, cuando sea necesario, ellos lloren por un momento y tú también con ellos, para que después tú no lamentes con el tiempo no haber hecho caso a lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 19:17 dice claramente, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. No lo corrijas y te aseguro que después vas a llorar. Sexto, quiero reiterar lo que es claro y lo que deja la palabra de manera explícita. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si alguien me dice, yo quiero a mi hijo, pero nunca lo castigo, mentira. La Biblia me dice que tú no amas a tu hijo.
Si amas a tus hijos, tú los vas a corregir, los vas a castigar, pero incluso con amor tierno también, por supuesto, vas a hablar con ellos. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama. Mire qué interesante. Desde temprano lo corrige. No hay tal cosa como, no, si mi hijo cuando tenga 18 años, él va a tomar su decisión. Si sigue a Cristo o no, olvídate, porque eso ya sería un fracaso firmado, firmado. Finalmente, hermano, y con esto termino, ¿qué hacer cuando los hijos están grandes? Conversa con ellos, tómalos en cuenta, responde sus dudas con la palabra del Señor, ora por ellos para que Dios los salve, muestra testimonio, ama a tu esposa, sé consecuente, porque tus padres van a ver si tú realmente eres consecuente, cumple con tu palabra. Wow. Y hermanos, esto que acabo de enseñar, y estoy terminando, en primer lugar, es para mí, como padre, porque yo igual estoy sujeto a fallar. Y varias cosas de las que he dicho también son una reprensión para mí como padre. Miren, ora por ellos, cumple tu palabra si les prometes algo. Clama por ellos al Señor, ora por su salvación, ora desde ya por el esposo o la esposa cristiana temerosa que ellos tienen que tener. No incentives en ellos buscar rostros o, como ustedes entienden, caras bonitas. Que ellos conozcan a un hombre de Dios, a una mujer que teme al Señor. Ese es el propósito. Y también, por supuesto, castígalos cuando aún haya tiempo. Llora por un momento hoy para que no llores todo el resto de tu vida, por no tomar en serio lo que Dios dice sobre cómo criar a los hijos piadosos cuando aún hay tiempo. Oremos. Señor, te doy gracias porque tú eres muy claro en tu palabra. Para nada eres ambiguo con respecto a la disciplina, a la formación de los hijos, a la instrucción de los hijos. Por supuesto, quienes amamos más a nuestros hijos son los padres, pero podemos cometer un error garrafal, ignorar lo que tu palabra dice, pensando en que nuestros métodos son mejores que los tuyos. Señor, saca de nuestra mente esa idea totalmente equivocada. Padre, el ideal de cada padre cristiano, por supuesto, no es necesariamente que sus hijos lleguen a ser profesionales. Si Dios les da la posibilidad, es una bendición, es un instrumento que Dios les da, pero el propósito esencial es que teman al Señor y que sirvan al Señor. Sin embargo, si ignoramos nuestra responsabilidad como padres, no vamos a ver resultados, todo lo contrario. Veremos las consecuencias de nuestra propia desobediencia. Señor, aún hay tiempo. Ayúdanos como iglesia, a todos los que somos padres, y a los hijos a temer tu palabra, para que veamos buenos resultados y veamos tu obra crecer en el futuro cuando ya no estemos quienes ahora somos padres. En el nombre de Jesús. Amén.